¿Qué tal, amigas y amigos de Graveling Review? Hoy os quería presentar la review, después de bastantes semanas usando esta chaqueta de la marca Q36.5, esta Bad Jacket, una chaqueta de altísimas prestaciones y que aquí en la península ibérica por lo menos usaremos de manera ocasional en tiempos de invierno. Sobre todo nosotros somos de Barcelona y la hemos usado durante los meses de más frío porque es una chaqueta que tiene un rango de temperaturas entre 0 y 10 grados, luego entraré más al detalle con ello. 357 euros de precio, 300 gramos y una confección de la propia chaqueta con un 45% de poliamida, un 35% de poliéster, 15% de elastano, como podéis apreciar aquí, y un 5% de poliuretano. Esos son los materiales que se han usado para confeccionar esta chaqueta, una chaqueta que además también incorpora hilo de grafeno en la parte trasera, luego os lo voy a enseñar. Disponible en 7 tallas, XS, S, M, L, XL, XXL, incluso triple XL, para que todo el mundo pueda tener acceso a esta Bad Jacket y, como os decía, una chaqueta para usar en días fríos, días incluso húmedos. No es impermeable al agua, pero sí que incorpora la membrana UF2L, una membrana repelente al agua, y la verdad es que a mí me pilló la lluvia y resbalaba por la parte delantera y por la parte de los hombros, etcétera, pero no es impermeable, es decir, si llueve mucho necesitaremos una membrana impermeable aparte por encima de esta Bad Jacket. Pero sí que es repelente al agua, cortavientos 100%, eso os lo garantizo, y creo que en días de invierno es casi lo que más agradecemos en una chaqueta. Y luego por la parte interior, y os lo voy a enseñar. Bueno, primero os enseño el carro, que ya que lo tengo aquí, pues os lo enseño. Primero, cordino para poder usar con guantes de bici en invierno, poder coger el carro de la cremallera sin problemas y bajar. Una cremallera que corre muy bien y que además lleva el carro autoblocante, como podéis ver aquí. Si lo pongo hacia arriba, la verdad es que la chaqueta se abre sin problemas. Si lo pongo hacia abajo, la cremallera se queda bloqueada en esta parte de aquí, ¿vale? Abro la chaqueta y también os enseño la membrana interior. Fijaros cómo por la parte exterior repelente al agua y al cortavientos, y por la parte interior buscando obviamente termorregulación, termicidad, es decir, que nos aporte calor hacia el cuerpo con una combinación de estampados dobles. Una zona superior buscando también la transpirabilidad, además de darnos calor, de no perder la temperatura corporal, y con estas celdas buscando algo más de transpirabilidad. Una membrana interior que se separa de la exterior, como podéis ver aquí, es decir, son independientes, obviamente, para crear esta capa, digamos, buscando mayor termorregulación, es decir, mayor temperatura, que no nos afecte el frío en el interior, y viceversa, es decir, que la sudor interior no se queda en la parte de la membrana interior y obviamente queda todo húmeda, sino que busque la parte exterior o salir hacia el exterior. Esto lo consigue sin duda a la perfección esta Bad Jacket, una chaqueta que en ningún momento, repito, en ningún momento he tenido la sensación de que se empape por el interior. Lo único que he tenido es que, fijaros cómo las mangas, por cierto, el fit, pensad que estoy de pie y es una chaqueta pensada obviamente para ir en posición de bicicleta, así que no tengáis en cuenta tantas arrugas, porque luego cuando encima de la bicicleta queda bastante más ceñida en todos los sentidos. En la zona de los puños, como podéis apreciar aquí, una zona con algo más de finura, más elástica, pero queda muy arrapada a la zona del puño, pensada para poner los guantes por encima y no tener que no penetre el frío en esta parte. Es el único punto donde yo, con mi posición, si sube la temperatura por encima de los 10 grados, debo reconocer que esta chaqueta ya empieza como a sobrar. Y el único punto donde he notado que se escapaba el sudor de las mangas, obviamente, de la axila que recorría todos los brazos. Reflectantes en los 360 grados, la verdad es que está llena de reflectantes por todos lados, como podéis apreciar. Creo que importante, sobre todo en épocas donde el día es muy corto, la noche obviamente muy larga. Y también en las mangas cortavientos, más insulación en la parte externa, donde buscamos obviamente, donde vamos en posición y buscaremos mayor protección. En la zona interna, en cambio, material mucho más fino, buscando transpirabilidad y también libertad de movimientos en este sentido, sobre todo si usamos pues para un gravel algo más técnico, donde necesitamos más maniobrabilidad con los brazos, etcétera, etcétera.
Sin costuras, también buscando obviamente que no moleste en ningún momento. Y luego en la parte inferior, como podéis ver aquí, también tiene una parte delantera algo más corta, una parte trasera algo más larga, obviamente para buscar cubrirnos la zona lumbar y evitar que entre el frío. En esta parte de aquí, fijaros cómo también incorpora un reflectante con un material elástico y que queda súper ceñido en la parte del glúteo, en la parte superior del glúteo, para que la chaqueta no se mueva hacia arriba y nos pueda penetrar el frío, el viento por esta parte trasera. Os voy a enseñar también bolsillos en la parte trasera, bolsillos que, como podéis ver, quedan a nivel de diseño muy integrados con la propia chaqueta. De hecho, si no te dicen que lleva bolsillos, casi ni te das cuenta. 3 bolsillos simétricos que podemos incorporar, pues nutrición, el teléfono móvil, una impermeable, por ejemplo, etcétera, etcétera, en estos 3 bolsillos. En el bolsillo derecho también incorpora cremallera para poner cosas seguras, como podrían ser llaves, tarjetas, el DNI, el teléfono móvil. En mi caso entra, pero quizá os lo recomendaría en la zona del medio por un tema de equilibrio de pesos, pero también una cremallera autoblocante, como podéis ver aquí, y que no se abrirá en movimiento. También en el bolsillo derecho incorpora un pequeño agujero para pasar los auriculares del teléfono móvil y escuchar música. Aquí en España, por ley, no se puede, pero que sepáis que la casa lo incorpora. Ya os digo, una chaqueta muy pensada para épocas de invierno, incluso por debajo de los 0 grados. Nosotros hemos ido en bicicleta y no hemos tenido ningún problema, siempre y cuando consigáis la combinación ideal entre la camiseta interior y la chaqueta bad jacket. En mi caso, he usado la mayoría de veces en invierno en la zona de Cataluña camiseta interior de manga corta y esta chaqueta, punto. En alguna bajada me he puesto un cortavientos, perdón, un impermeable, si hacía humedad y así, como un extra capa, pero la verdad es que no he tenido necesidad de ponerme nada más. También os diré que soluciona el problema de la mayoría de chaquetas. Vas subiendo, vas sudando, etcétera. Obviamente, pues cuando íbamos subiendo, si hacía algo más de calor, me abría la chaqueta. Cuando llegaba arriba, me subía la cremallera hasta arriba del todo y me tiraba para abajo. Como tiene la capacidad de cortavientos, no notaba el frío en ningún momento. También el cuello, que me lo dejaba, por cierto, un cuello cerrado herméticamente, no penetra el viento por aquí y además nos da mucha sensación de calidez en esta parte. Yo no he necesitado ningún tubular en épocas de invierno. También fijaros cómo el cuello por la parte trasera sube un poquitín más y te protege un poco más la zona de la nuca. En definitiva, una bad jacket de altísimas prestaciones para los días más fríos del año y a poder combinar con la chaqueta, con la primera capa, con esta primera capa térmica, que obviamente dependiendo de vuestros gustos iréis con larga, con manga corta, con tirantes, etcétera, etcétera, siempre y cuando respetéis ese rango de no superar los 10 grados, porque si no sí que te empiezas a cocer con esta chaqueta bad jacket. ¿Qué os parece? Dejadlo aquí en los comentarios que lo leeremos. Muchas gracias y hasta la próxima.